Imagina esto conmigo por un segundo. Estamos en el año 1118. Jerusalén acaba de ser conquistada después de siglos de guerra. Las calles todavía huelen a sangre y a incienso quemado. Los peregrinos cristianos llegan a trompicones, agotados, robados, muchos asesinados antes de siquiera besar la piedra del Santo Sepulcro. Y entonces aparecen ellos. 9 caballeros franceses liderados por un tipo llamado Hughes de Payens. 9, ni 10, ni 100, ni 1000. 9 hombres que juran pobreza, castidad y obediencia delante del patriarca de Jerusalén. Y aquí viene la parte que nunca nos contaron bien en el colegio. El rey Balduino II, el hombre curtido en batallas, que no regalaba ni un mendrugo de pan, les entrega nada más y nada menos que el monte del templo. Sí, el lugar más sagrado del planeta para judíos, cristianos y musulmanes. El sitio donde estuvo el templo de Salomón. El sitio donde, según la Biblia, Dios mismo puso su presencia. Y se lo entrega a 9 caballeros que, en teoría, solo querían proteger caminos. ¿Te suena lógico? ¿A ti te darían las llaves del Vaticano porque sí, a 9 desconocidos que acaban de llegar de Francia? Claro que no. Entonces, ¿qué demonios estaba pasando realmente? ¿Por qué esos 9 hombres no se instalaron en cualquier rincón de la ciudad? No. Balduino II les dio las antiguas caballerizas reales, un complejo enorme debajo del monte del templo, un lugar que llevaba siglos sellado, un lugar del que los propios musulmanes decían que estaba maldito o protegido por espíritus, según la versión que prefieras. Y ahora presta atención, porque esto es real, no es leyenda. Durante los siguientes 9 años, 9 años enteros, esos 9 caballeros no admitieron a ningún nuevo miembro en su orden, ni uno, ni siquiera para reemplazar a los que pudieran morir, y alguno murió. 9 entraron, y 9 se quedaron, cavando, buscando, trabajando en absoluto secreto. ¿Y sabes lo más loco? En todo ese tiempo, nadie, absolutamente nadie, los vio sacar tierra ni escombros a la superficie. Ni una carretilla, ni un saco, nada. Imagina la escena. Jerusalén llena de espías, de todos los reinos. Y justo debajo de sus pies, 9 tipos con armadura, de noche, con antorchas, excavando túneles que nadie sabía que existían. ¿Qué estaban buscando con tanta desesperación que prefirieron quedarse solo 9 antes que arriesgarse a que alguien hablara? La versión oficial dice que fundaron la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón para proteger peregrinos. Bonita historia. Pero entonces, dime, ¿por qué un rey les da el lugar más sagrado del mundo a 9 pobres caballeros? ¿Por qué no los manda a vigilar caminos, como decían que querían hacer? ¿Por qué les da permiso para excavar debajo del templo de Salomón, como si fueran arqueólogos con presupuesto ilimitado? Y sobre todo, ¿por qué, en menos de 20 años, esos mismos 9 hombres que habían jurado pobreza absoluta se convirtieron en los dueños de la mitad de las tierras de Europa, en los banqueros de papas y reyes, en los tipos a los que nadie, absolutamente nadie, se atrevía a mirar mal? Porque algo pasó ahí abajo, algo que cambió todo. Y no fue casualidad que, justo después de esos 9 años de silencio absoluto, la orden empezara a recibir donaciones como si llovieran del cielo. Tierras, castillos, oro, privilegios papales que ni los obispos tenían. De repente, los pobres caballeros eran los hombres más ricos y más temidos de la cristiandad. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que encontraron algo tan grande, tan imposible, tan peligrosamente poderoso, que el mundo entero
empezó a pagarles solo para que cerraran la boca. Y la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta, la que nos ha perseguido durante 900 años, es esta. ¿Qué demonios desenterraron aquellos 9 caballeros bajo el templo de Salomón, que los convirtió, de la noche a la mañana, en los dueños ocultos del mundo? Porque una cosa te aseguro, no fueron solo unas cuantas reliquias polvorientas. Si esta introducción ya te dejó con la piel de gallina y quieres que sigamos bajando juntos a esos túneles oscuros donde todo empezó, suscríbete ahora mismo a Historias de Medianoche, porque lo que viene a continuación es mucho peor. Capítulo 2. El templo. Bajo el templo respira hondo, porque ahora sí bajamos. Imagina que estás ahí conmigo, en el año 1127. La noche es cerrada, sin luna. El aire de Jerusalén huele a polvo caliente y a miedo viejo. 9 antorchas apenas alumbran las escaleras de piedra que descienden desde lo que hoy es la mezquita de Al-Aqsa hacia las llamadas caballerizas de Salomón. Esas caballerizas no son un establo cualquiera. Son un laberinto subterráneo gigantesco, pilares enormes que sostienen todo el monte del templo, arcos perfectos tallados hace 1000 años por los constructores del rey Herodes. Algunos pilares tienen más de 10 metros de alto. Las bóvedas son tan altas que la luz de las antorchas se pierde antes de tocar el techo. Y aquí viene lo que nadie te cuenta en los documentales de las 8 de la tarde. Los musulmanes que controlaron Jerusalén durante 400 años antes de las cruzadas apenas usaban esas caballerizas. Decían que por la noche se oían voces, que las sombras se movían solas, que quien entraba demasiado profundo ya no salía igual. Pero los 9 caballeros no entraron una noche. Entraron todas las noches, durante 9 años. Y cuando digo que excavaron, no estoy hablando de palas pequeñas y cubitos. Estamos hablando de remover toneladas de tierra y piedra en absoluto silencio, sin que nadie en la superficie sospechara nada. ¿Cómo es posible? Porque ya existían túneles más antiguos debajo de las caballerizas. Túneles que nadie había pisado desde la destrucción del segundo templo, en el año 70 después de Cristo. Túneles que los romanos sellaron, que los bizantinos evitaron, que los árabes temían. Los templarios no empezaron de cero. Ellos encontraron entradas ocultas y las siguieron. Y ahora agárrate, porque esto está documentado, no es cuento. En 1981, arqueólogos israelíes que trabajaban en secreto bajo el monte del templo descubrieron un túnel perfectamente tallado que corre paralelo a los muros del templo de Salomón. El túnel termina en una puerta sellada con bloques ciclópeos. Detrás de esa puerta hay otra cámara, y otra, y otra. Y en una de esas cámaras encontraron algo que los dejó mudos. Una espada templaria oxidada, una cruz patada grabada en la pared a la altura del pecho, y marcas de piqueta frescas para la época romana. La datación dijo que esas marcas se hicieron entre 1100 y 1200 después de Cristo, exactamente los años en que los 9 caballeros estaban ahí abajo. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de que esos hombres encontraron un camino que nadie más había tocado en más de 1000 años. Pero lo que realmente hace que se me congele la sangre es esto otro. En las crónicas secretas de la Orden, las que sobrevivieron a la hoguera del 1307, hay una frase que se repite una y otra vez cuando hablan de lo que encontraron bajo el templo. Illud quod subest, supra est. Lo que está abajo es lo que está arriba. Y no es una frase bonita de monjes poetas,
es una clave. Porque debajo del monte del templo no solo estaba el santo de los santos del templo de Salomón. Debajo estaba el lugar exacto donde, según la tradición esotérica más antigua, Salomón encerró a los demonios que le ayudaron a construir el templo. Debajo estaba el pozo de las almas. Debajo estaba el Shetilla, la piedra fundamental sobre la que, según los rabinos, Dios creó el mundo. Y los templarios lo sabían, por eso no sacaban escombros. Porque no estaban excavando hacia abajo. Estaban limpiando, despejando, abriendo caminos que ya existían desde antes del diluvio. Y cuando por fin llegaron al lugar prohibido, algo los miró de vuelta. No te lo estoy inventando. Uno de los primeros maestres, años después, escribió en una carta que se conserva en los archivos vaticanos y que solo unos pocos han leído. Hemos visto lo que el rostro de Dios, y no era humano. 9 hombres entraron pobres. 9 hombres salieron dueños de un secreto que podía derribar reinos. Y la pregunta que me quita el sueño, la que debería quitártelo a ti también, es esta. Si lo que encontraron bajo el templo fue tan sagrado, ¿por qué nunca, jamás, en 200 años de existencia, los templarios construyeron una sola iglesia dedicada a la Virgen o a Cristo en Jerusalén? Construyeron cientos en Europa. Pero en el lugar donde todo empezó, ni una. Como si lo que trajeron de vuelta desde la oscuridad no pudiera soportar la luz del día. Capítulo 3. El tesoro que nadie esperaba. Vale, ya estamos dentro. Las antorchas apenas alumbran. El aire es tan denso que casi se puede masticar. 9 hombres avanzan en silencio por un túnel que no debería existir, y de repente se detienen, todos a la vez, como si algo los hubiera golpeado en el pecho, porque delante de ellos, en una cámara que llevaba más de 1000 años sellada, no hay polvo, no hay telarañas, no hay ni una sola huella anterior a la suya. Solo hay oro, plata, piedras que brillan como si tuvieran fuego dentro, y todo perfectamente ordenado, como si alguien lo hubiera dejado ahí ayer mismo. Imagina la escena conmigo. Hughes de Payens, el líder, da un paso adelante, levanta la antorcha, y la luz rebota en montañas de lingotes perfectamente apilados. Cofres de cedro abiertos hasta el tope, copas, coronas, cetros, lámparas de 7 brazos, todo exactamente como se describía en los libros del Antiguo Testamento que hablaban del templo de Salomón. Pero espera, esto no tiene sentido. ¿Verdad que no tiene sentido? Porque todos sabemos que cuando los babilonios destruyeron el primer templo en el año 587 a.C., se llevaron absolutamente todo. Los registros dicen que Nabucodonosor cargó 700 carros con oro del templo. Los romanos, siglos después, hicieron lo mismo con lo poco que quedaba. Incluso se ve en el Arco de Tito en Roma, los soldados llevándose la menorá, las trompetas, las mesas de los panes. Entonces, ¿cómo es posible que ahí abajo hubiera más? Y no solo un poquito más. Hablamos de cantidades que harían palidecer al tesoro de Tutankamón. Crónicas secretas templarias, que sólo vieron la luz en el siglo XVIII, cuando un investigador las sacó de un archivo olvidado en Portugal, describen lo siguiente. Encontramos 32 cofres de oro puro, cada uno tan pesado que necesitábamos 4 hermanos para moverlo. 147 lámparas de oro macizo, 23 coronas incrustadas con piedras que ningún joyero de Francia había visto jamás, y una mesa, una sola mesa de oro macizo, de 3 metros de largo, con 12 piedras grabadas que brillaban con luz propia. Para que te hagas una idea, solo uno de esos cofres
valdría hoy, fácil, más de 100 millones de dólares. Y había 32. Pero aquí viene lo que realmente hace que los historiadores se tiren de los pelos. Todas esas piezas tenían grabados que no eran ni hebreos antiguos, ni griegos, ni romanos. Eran símbolos que nadie reconoció entonces y que todavía hoy dejan mudos a los expertos. Círculos dentro de triángulos, estrellas de 8 puntas, una especie de cruz que no era cristiana aún, y en el centro de la cámara, sobre un pedestal de mármol negro, había 7 rollos de cobre puro. Sí, cobre, no pergamino. Rollos tan finos que parecían tela, pero que no se oxidaban. Y cuando los desenrollaron con manos temblorosas, las letras estaban escritas en un idioma que ninguno de los 9 entendía, pero que uno de los caballeros, un tipo culto llamado Godofredo de Santomer, juró que había visto antes en sueños. ¿Te das cuenta de lo imposible que es todo esto? Porque si los babilonios se lo llevaron todo, si los romanos saquearon hasta la última migaja, ¿quién guardó ese tesoro ahí abajo? ¿Y cómo es que estaba en perfecto estado, como recién salido de la fundición? Algunos dicen que era el tesoro secreto de los sacerdotes, que lograron esconderlo antes de la caída de Jerusalén. Otros dicen que era el botín personal del rey Salomón, oculto incluso para su propio pueblo. Y hay quienes susurran algo mucho peor, que ese tesoro nunca fue robado porque nunca estuvo arriba, que siempre estuvo abajo, esperando. Y ahora viene la parte que me pone los nervios de punta. Cuando los templarios empezaron a sacar ese tesoro, poco a poco, en secreto, durante años, no lo hicieron como ladrones. Lo hicieron como si tuvieran derecho divino. Construyeron túneles nuevos que salían directamente al puerto de Acre. Usaron barcos propios disfrazados de naves de peregrinos. Y en menos de 10 años, ese oro empezó a aparecer en Europa, en forma de donaciones milagrosas a la orden. De repente, un noble francés donaba 10 castillos. Un rey inglés cedía tierras en Londres que hoy valen billones. El Papa les daba exención de impuestos para siempre. ¿Crees que fue caridad cristiana? ¿O fue miedo puro? Porque quien viera una mínima parte de ese tesoro entendía una cosa inmediatamente. Los templarios ya no eran caballeros. Eran los guardianes de algo que podía comprar el mundo entero o destruirlo. Y la pregunta que nadie se atreve a responder, la que nos mantiene despiertos a ti y a mí esta noche, es esta. Si ese era solo el tesoro normal que encontraron, el que podían tocar, pesar y fundir, ¿qué demonios había en los 7 rollos de cobre que nunca enseñaron a nadie? ¿Qué conocimiento estaba escrito ahí que valía más que todo el oro del templo de Salomón junto? Porque una cosa te aseguro, lo que venía después no se podía pesar en balanzas, y cuando lo descubrieron, ya no hubo vuelta atrás. Capítulo 4. El arca que nunca debió ser tocada silencio. Por primera vez en 9 años, los 9 caballeros se quedaron completamente mudos. Estaban en una cámara más profunda que todas las anteriores. No había entrada visible desde arriba. La única forma de llegar era gateando por un conducto tan estrecho que tuvieron que quitarse las cotas de malla y avanzar de rodillas, con las antorchas por delante como si fueran ofrendas. Y entonces la luz tocó algo que no era oro, no era plata, no era ninguna joya conocida. Era madera de acacia recubierta de oro puro, 2 querubines con las alas extendidas enfrentados, anillos laterales por donde pasaban varas que nunca debían retirarse, y una tapa, el propiciatorio, que brillaba con una luz que no venía de las antorchas. El arca de la alianza, la real,
la que Moisés construyó siguiendo órdenes directas de Dios en el Sinaí, la que atravesó el Jordán abriendo las aguas, la que hizo caer los muros de Jericó, la que mató a 70 hombres en Bet-Semes solo por mirarla, la que desapareció sin dejar rastro cuando los babilonios quemaron el templo. Y ahí estaba, entera, perfecta, como si el tiempo la hubiera respetado. Uno de los caballeros, André de Montbar, cayó de rodillas y empezó a llorar como niño. Otro intentó acercarse y vomitó sin poder controlarse. Hugues de Payens, el único que se mantuvo en pie, susurró una frase que quedó grabada en una crónica que solo se abrió en 1952. No es un objeto, es una presencia. Porque lo que sintieron en esa cámara no fue reverencia normal, fue terror puro. El mismo terror que describe la Biblia cuando dice que hasta los sacerdotes levitas temblaban al entrar al Santo de los Santos una vez al año. Y ahora escucha esto, porque esto es lo que nadie se atreve a repetir en voz alta. Cuando lograron calmarse lo suficiente para examinarla, sin tocarla, jamás la tocaron directamente, descubrieron algo que no aparece en ninguna Biblia que tú o yo hayamos leído nunca. Entre las alas de los querubines, en el espacio donde se suponía que debía estar vacío, había una esfera perfecta de un material que no era oro, ni plata, ni bronce. Una esfera que no reflejaba la luz de las antorchas, sino que emitía una luz propia, muy tenue, azulada, que pulsaba como un corazón. Y en la superficie de esa esfera había grabados símbolos que giraban lentamente. Sí, giraban, sin que nadie los tocara. Uno de los caballeros, un monje guerrero que había estudiado en Chartres, juró que esos símbolos eran los mismos que aparecen en los vitrales más antiguos de las catedrales góticas, catedrales que todavía no existían en 1127. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que alguien, hace miles de años, ya sabía cómo iban a ser nuestras iglesias más sagradas. Pero espera, porque esto se pone peor. Cuando intentaron leer las tablas que supuestamente estaban dentro del arca, porque el arca se podía abrir, pero solo con un ritual que ellos no conocían, escucharon un sonido. Un zumbido grave, como si la tierra misma estuviera hablando, y la esfera empezó a brillar más fuerte. Entonces pasó lo imposible. Las sombras de los 9 hombres desaparecieron. Las antorchas seguían encendidas, pero sus sombras ya no estaban en las paredes. Y en ese momento, Hugues de Payens tomó la decisión que cambiaría la historia. Ordenó sellar la cámara de nuevo, no sacar el arca, no moverla, no intentar transportarla, porque entendió algo que nos aterraría a ti y a mí. El arca no estaba escondida, estaba contenida. Y si la sacaban de ese lugar exacto, donde la geometría sagrada del templo la mantenía dormida, nadie sabía que podía despertar. Años después, cuando los templarios ya eran intocables, construyeron capillas secretas por toda Europa, con una característica rarísima. Todas tienen una réplica exacta del arca en miniatura, pero sin la esfera, como si estuvieran recordándose a sí mismos y recordándole al mundo que la verdadera seguía abajo, vigilando. Y aquí viene la pregunta que me quema por dentro, la que no me deja dormir. Si el arca que vimos en las películas de Indiana Jones era una caja bonita con rayos, ¿qué demonios era realmente la que encontraron los templarios que los hizo jurar guardar silencio eterno, incluso bajo tortura? Porque cuando los quemaron en 1314, ninguno, ni uno solo, confesó dónde estaba el arca. Ni siquiera cuando les arrancaban las uñas. Ni siquiera cuando los asaban vivos. Solo uno, el último maestre Jacques de Molay, desde la hoguera, gritó algo que la multitud no entendió.
Está donde siempre estuvo, y ahí se quedará hasta que Él regrese. ¿Sabes lo que eso significa? Que sigue ahí, bajo el monte del templo, esperando, y la misma cámara donde 9 caballeros la miraron a los ojos, y decidieron que la humanidad todavía no estaba lista. Capítulo 5. El conocimiento prohibido que los hizo invencibles. Ahora ya no hay antorchas. Ahora hay lámparas de aceite que nunca se apagan. Los 9 ya no son 9. Algunos han muerto, otros han enloquecido un poco. Pero los que quedan ya no parecen humanos del todo. Sus ojos brillan distinto, hablan más bajo, y cuando rezan, rezan mirando al suelo, no al cielo, porque lo que encontraron después del arca no cabía en cofres, no se podía pesar, no se podía esconder en un barco, era conocimiento, y no cualquier conocimiento. Era el tipo de conocimiento que hace que un hombre normal se convierta en Dios o en demonio. Imagina una sala octogonal, perfectamente tallada en la piedra tan perfecta que parece hecha con láser, aunque estamos hablando de miles de años antes de que existiera la electricidad. En el centro hay un pedestal de obsidiana negra. Sobre el pedestal, 7 tablillas de un material que no es piedra, ni metal, ni cristal. Un material que los caballeros llamaron luz endurecida. Y en esas tablillas estaban escritos mapas, pero no mapas de tierras, mapas de estrellas que nadie había visto nunca con telescopio, mapas de líneas que cruzan el planeta entero, líneas que hoy llamamos líneas ley, y que conectan todos los lugares sagrados del mundo como si fueran venas de energía viva. Y junto a los mapas, fórmulas. Fórmulas que explicaban cómo convertir plomo en oro sin trucos de alquimia de feria. Cómo curar cualquier enfermedad tocando puntos exactos del cuerpo. Cómo construir edificios que duraran eternamente usando solo proporciones y sonido. Cómo doblar el tiempo. Sí, doblar el tiempo. Uno de los caballeros, Payen de Montdidier, escribió en su diario secreto, que fue quemado, pero del que sobreviven fragmentos en la Biblioteca Nacional de Francia. Hemos leído lo que Salomón recibió directamente del ángel Raziel, y ahora sabemos por qué Dios le ordenó que lo escondiera. Porque el hombre no debe saber que puede ser igual a su Creador. Y aquí viene lo que nadie, absolutamente nadie, quiere aceptar. En menos de 20 años, esos mismos caballeros que habían jurado pobreza absoluta, inventaron el sistema bancario moderno. Letras de cambio que valían en cualquier país sin llevar oro encima. Préstamos con interés disfrazado de donación voluntaria. Cheques que hoy diríamos que viajaban más rápido que los mensajeros reales. ¿Crees que fue casualidad? ¿Crees que 9 monjes guerreros, de repente, se convirtieron en los genios financieros más grandes de la historia porque sí? No. Fue porque leyeron las tablillas, porque entendieron que el verdadero poder no está en tener oro, sino en controlar quien lo necesita. En 50 años controlaban la deuda de media Europa. El rey de Francia les debía tanto que tenía que pedirles permiso para ir a la guerra. El Papa les debía tanto que les dio carta blanca para hacer literalmente lo que quisieran. Y aún hay más. Empezaron a construir catedrales. Chartres, Notre-Dame, Reims, Amiens. Todas en menos de 100 años. Todas usando la misma proporción exacta que aparecía en las tablillas. Todas alineadas con las estrellas que nadie podía ver a simple vista en aquella época. Y si te fijas bien, todas tienen laberintos en el suelo. Laberintos que son idénticos a los que aparecen dibujados en las tablillas de luz endurecida. ¿Coincidencia? Por favor. Pero espera,
porque esto se pone infinitamente peor. Cuando los acusaron de herejía en 1307, uno de los cargos más raros fue este, que los templarios poseían un libro secreto que les permitía hablar con entidades que no eran humanas ni angélicas. Y bajo tortura, varios caballeros confesaron lo mismo. Sí, tenemos el libro, pero no está escrito con tinta. Está escrito con fuego que no quema, y quien lo lee ya no vuelve a ser el mismo. Ese libro nunca apareció, ni en las hogueras, ni en los registros, ni en los inventarios de los castillos confiscados. Desapareció, como desapareció la flota de La Rochelle, como desaparecieron los verdaderos maestres. Y ahora la pregunta que me destroza por dentro, la que debería destrozarte a ti también. Si ese conocimiento era tan peligroso que Dios mismo ordenó esconderlo, ¿por qué los templarios lo usaron de todos modos? ¿Por qué construyeron un imperio financiero que todavía hoy controla el mundo desde las sombras? ¿Por qué sus símbolos están en el dólar estadounidense, en los sellos de los bancos centrales, en los logos de las empresas más poderosas del planeta? Porque no lo escondieron, lo heredaron. Y la prueba más aterradora de todas es esta. En 1947, en una cueva cerca del Mar Muerto, unos pastores beduinos encontraron unos rollos de cobre, exactamente como los que los templarios describieron. Y en uno de esos rollos, el famoso rollo de cobre de Qumran, aparece una lista de 64 escondites de tesoro. Pero el último punto, número 64, dice textual: en el pozo que está bajo el templo, en la tercera cámara, hay un duplicado de este rollo, y debajo de él las tablillas. Las tablillas, las mismas, y nadie en 75 años ha podido entrar a esa tercera cámara, porque está justo debajo de la cúpula de la roca. Y nadie toca ahí, excepto 9 caballeros, hace 900 años. ¿Te das cuenta? El conocimiento prohibido que volvió invencibles a los templarios no se perdió, solo cambió de manos, y sigue funcionando. Capítulo 6. La cabeza que susurraba en la oscuridad. Oscuridad total. Ni una antorcha, ni una lámpara. Solo el sonido de 9 respiraciones que intentan no hacer ruido. Están en la cámara más profunda que han abierto jamás. Una sala perfectamente circular, sin una sola junta visible en las paredes. El techo es una cúpula tan perfecta que parece tallada por algo que no eran manos humanas. En el centro, sobre un altar de piedra negra que no refleja luz alguna, hay una cabeza, no un cráneo, no una estatua. Una cabeza cortada, pero que no se pudre, piel seca, pero intacta. Cabello y barba largos, negros como la noche. Ojos cerrados, pero que se mueven debajo de los párpados. Y cuando el primer caballero se atreve a acercarse, la cabeza abre los ojos. 2 ojos que no tienen blanco, solo negro brillante. Y habla, no con la boca, habla dentro de sus cabezas, en una lengua que todos entienden aunque nunca la hayan estudiado. Y lo primero que dice es: por fin habéis venido. Los 9 caen de rodillas. No por respeto, por terror puro, porque esa cabeza no es humana, y al mismo tiempo lo es demasiado. Durante los interrogatorios de 1307, más de 500 templarios confesaron lo mismo detalle. En cada comandancia importante había una cabeza. La llamábamos Caput Lix, cabeza 59, y cuando el maestre la destapaba en las reuniones secretas del capítulo nocturno, la cabeza respondía a cualquier pregunta. Decía dónde estaban los tesoros enemigos, decía qué rey iba a morir, decía cómo ganar batallas antes de que se libraran. Uno de los caballeros, Gaucerand de Montpesat, gritó mientras lo quemaban vivo:
Baphomet no es un demonio. Es la cabeza que nos salvó en Antioquía, en Ascalón, en todas partes, y aún habla. Y aquí viene lo que nadie quiere aceptar. Esa cabeza no era nueva para ellos. La habían visto dibujada en las tablillas de luz endurecida. Aparecía siempre con el mismo nombre, Baphomet, el que tiene la boca de la sabiduría. Pero también aparecía en los rollos de cobre como la cabeza que Juan cortó y que Salomón conservó. Sí, la misma cabeza que, según la tradición más antigua y más prohibida, Juan el Bautista entregó a los esenios antes de que Herodes lo ejecutara. La cabeza que los esenios escondieron bajo el templo. La cabeza que Salomón selló con magia, porque su palabra podía despertar lo que duerme bajo la tierra. Y los templarios la encontraron y la despertaron. Durante casi 200 años, cada gran maestre, antes de ser elegido, tenía que pasar una noche entera a solas con la cabeza. Y si salía vivo, era maestre. Muchos no salieron, otros salieron, pero ya no eran los mismos. Porque la cabeza no solo respondía a preguntas, hacía ofertas, y la oferta siempre era la misma. Dame un poco de tu sangre y te daré el mundo. Algunos aceptaron, y por eso los templarios ganaban batallas imposibles. Por eso sabían secretos de reyes que nadie más conocía. Por eso acumulaban riquezas que desafiaban toda lógica. Pero también por eso, cuando Felipe IV ordenó la redada del viernes 13 de octubre de 1307, encontró en el Temple de París una cabeza tras cabeza, pero todas mudas, todas con los ojos cerrados, todas convertidas en simple bronce o plata, porque la verdadera, la que hablaba de verdad, había desaparecido la noche anterior, junto con 18 galeras que zarparon de La Rochelle y nunca llegaron a ningún puerto conocido. Y ahora la pregunta que nadie se atreve a hacer, la que nos persigue a ti y a mí en este preciso momento, es esta. ¿Dónde está ahora esa cabeza que todavía tiene lengua? ¿Quién la alimenta hoy? ¿Quién escucha sus ofertas en la oscuridad? Porque hay símbolos que siguen apareciendo, en logotipos bancarios, en sellos de sociedades secretas, en billetes que usas todos los días. Y hay noches muy concretas, como la del viernes 13, en que gente que sabe demasiado dice haber oído una voz dentro de su cabeza que no era la suya. Una voz que dice exactamente lo mismo que escucharon los 9 caballeros hace 900 años. Por fin, habéis venido. Capítulo 7. El Santo Grial. Cáliz, linaje o algo mucho peor. Ya no hay vuelta atrás. Ya no estamos en la historia que nos contaron. Estamos en la que queman los libros para que no la leas. Y en el centro de todo, desde hace 900 años, late una sola palabra que todos pronuncian, pero nadie entiende de verdad. Grial. Todos creen que es una copa. Un cáliz de oro o de piedra, donde José de Arimatea recogió la sangre de Cristo. Una reliquia bonita para películas y novelas. Pero los templarios nunca buscaron una copa. Ellos ya tenían copas de sobra, de oro macizo, del tesoro de Salomón. Lo que ellos protegían con la vida se llamaba sangreal. Y no se escribía sangreal, se escribía sangreal, sangre real. Y ahora cierra los ojos y escucha esto muy despacio. En la cámara secreta más profunda del Temple de París, la que nunca apareció en los inventarios oficiales del juicio, los inquisidores encontraron un cofre de hierro sellado con 9 cerraduras distintas. Dentro no había oro. Dentro había un árbol genealógico dibujado en piel humana curtida. Un árbol que empezaba con un nombre que nadie esperaba: Jesús Bar José, casado con María de Magdala. Y de esa unión nacía una hija, Sara.
Y de Sara nacía una línea que cruzaba Francia, se escondía entre los cátaros, se mezclaba con los merovingios, y llegaba sin una sola interrupción hasta el año 1100 después de Cristo, exactamente hasta los 9 caballeros que cavaban bajo el templo, porque 4 de ellos no eran simples caballeros franceses, eran descendientes directos, portadores vivos de esa sangre, y la cabeza que susurraba en la oscuridad se lo confirmó la primera noche. Vosotros no vinisteis a buscar, vinisteis a despertar lo que ya lleváis dentro. Eso es el sangreal, no un objeto, un linaje vivo, una sangre que no se diluye, una sangre que, según las tablillas de luz endurecida, contiene la llave para abrir la puerta que nunca debió cerrarse. Y ahora presta atención, porque esto es real y está documentado. Cuando los cátaros fueron masacrados en Montsegur en 1244, 4 templarios llegaron la noche antes de la hoguera final. Se llevaron 3 cosas: un libro, un cofre y 4 niños muy pequeños que no lloraban. Esos niños desaparecieron de la historia oficial, pero reaparecieron años después como donados anónimos en comandancias templarias de Aragón, Portugal y Escocia. Y en todas las capillas secretas templarias que han sobrevivido, Tomar, Roslin, Kilwinning, hay un detalle que siempre se repite: una virgen negra sosteniendo un niño. Pero el niño nunca mira a la virgen. El niño siempre mira al espectador. Y tiene los ojos de alguien que ya sabe quién eres. Los templarios no adoraban una copa. Adoraban la posibilidad de que la línea nunca se hubiera roto, de que el Mesías no fuera una promesa futura, sino un linaje presente, y de que ellos eran sus guardianes armados. Por eso nunca delataron el secreto, ni siquiera en la hoguera. Por eso Jacques de Molay, mientras ardía, maldijo a Clemente V y a Felipe IV hasta la 13ª generación, y ambos murieron exactamente en el plazo que él dijo, porque la sangre habla, y la sangre se venga. Y ahora la pregunta que te va a perseguir el resto de tu vida: si el Grial es sangre, ¿dónde está esa sangre hoy? Porque no desapareció, se escondió, se casó con casas reales, se infiltró en familias nobles, se mezcló con los Habsburgo, los Estuardo, los Sinclair, y con algunas que todavía hoy se sientan en tronos que tú y yo vemos en las noticias. Y hay noches muy concretas en que ciertos niños nacen con una marca de nacimiento muy concreta, una cruz roja perfecta en el pecho o en la espalda, la misma cruz que llevaban los 9 caballeros. Y esos niños nunca enferman, nunca olvidan. Y cuando crecen, si ven ciertos símbolos o escuchan ciertas palabras antiguas, algo se despierta dentro de ellos. Y recuerdan. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que el Grial nunca fue un cáliz que se pueda robar o destruir. Es una línea de sangre que sigue caminando entre nosotros. Y que los templarios no fueron eliminados, solo se hicieron invisibles. Capítulo 8. La persecución del viernes 13. ¿Quién tenía que eliminarlos porque sabía demasiado? Viernes 13 de octubre de 1307. Aún no ha salido el sol. En todo el reino de Francia, miles de soldados reales rodean simultáneamente cada comandancia templaria. Órdenes selladas por el Papa Clemente V y por el rey Felipe IV el Hermoso. La misma frase en todas: prendedlos a todos, que ninguno escape, que ninguno hable. A las 5 de la mañana, las puertas del Temple de París se abren desde dentro. Sin lucha, sin resistencia. Los caballeros salen en fila, con las manos atadas a la espalda, como si llevaran meses esperando ese momento. En un solo día, más de 15.000 templarios son detenidos, desde ancianos cojos hasta niños de 12 años que servían como pajes.
y entonces empieza la pesadilla. Torturas que ni los inquisidores se atrevían a confesar, herejías que nunca cometieron. Ruedas, tenazas al rojo, botas de hierro que aplastaban los pies, agua hirviendo vertida lentamente. Y aún así, nadie habla del arca, nadie habla de la cabeza, nadie habla de la sangre real. Solo repiten una frase una y otra vez, incluso cuando les arrancan la lengua. Lo que está abajo permanece abajo. Lo que está arriba permanece arriba. Pero había alguien que sabía demasiado. Felipe IV no era solo un rey arruinado que quería el oro templario. Eso lo tenía, pero se lo habían prestado los propios templarios. Felipe IV tenía miedo, porque 3 meses antes, en una reunión secreta en Poitiers, el gran maestre Jacques de Molay le había mostrado algo, solo a él, a puerta cerrada, sin testigos. Y lo que vio Felipe esa noche lo aterrorizó tanto que ordenó la redada más grande y más coordinada de la historia medieval. Sea lo que fuere, Felipe salió pálido, temblando, y dijo una sola frase a su confesor: «Hay que matarlos a todos, antes de que el niño nazca». ¿El niño? Sí, porque en 1307 una mujer de linaje templario cátaro estaba embarazada, y según la cabeza que susurraba, ese niño iba a llevar la marca, y cuando creciera, los tronos de Europa caerían. Entonces Felipe hizo lo único que podía hacer un rey asustado. Intentó matar el futuro quemando el pasado. Pero falló, porque 18 galeras templarias zarparon de La Rochelle la noche del 12 de octubre. 18 galeras cargadas hasta los topes, escoltadas por naves más pequeñas que desaparecieron en la niebla, y nunca, jamás, llegaron a ningún puerto registrado. En los archivos del puerto solo quedó una anotación, escrita apresuradamente por un escribano aterrado. Partieron hacia el oeste, más allá de donde los mapas terminan. Y mientras tanto, en París, Jacques de Molay arde el 18 de marzo de 1314. Y desde la hoguera lanza su maldición. Papa Clemente, caballero Guillermo, rey Felipe, antes de que pase un año, os cito ante el tribunal de Dios. Clemente V murió un mes después. Guillermo de Nogaret, 3 meses después. Felipe IV, antes de Navidad, destrozado por dentro, sangrando por la boca, como si algo le hubiera comido el alma. Y la pregunta que nadie se atreve a responder, la que aún resuena en los pasillos del poder hoy mismo, es esta: ¿quién gobierna realmente el mundo desde entonces? Porque los templarios no murieron el viernes 13, se hicieron invisibles, y la prueba está en todas partes si sabes mirar. Capítulo 9. Los templarios que nunca murieron. Ya no estamos en la Edad Media. Estamos aquí, ahora, en este preciso segundo, mientras escuchas mi voz. Y ellos siguen aquí, no con capas blancas ni cruces rojas, sino con trajes oscuros, sellos invisibles y nombres que nunca verás en la prensa. Después de la hoguera de 1314, el mundo creyó que había ganado. Pero 18 galeras habían partido, y lo que llevaban a bordo no era solo oro. Era la cabeza que hablaba, eran las tablillas de luz endurecida, eran 4 niños que ya llevaban la marca, y era el árbol genealógico completo del Sangreal. Primera parada, Portugal. El rey Dionisio I los recibió como a hermanos perdidos. En un solo decreto cambió el nombre. Ya no serían templarios, serían la Orden de Cristo. Misma regla, misma cruz patada, mismos maestres secretos. Y desde ahí financiaron las carabelas que llevarían sus velas marcadas con la cruz roja hasta América, África y la India, 100 años antes de lo que te enseñaron. Segunda parada, Escocia. En la batalla de Bannockburn,
1314, un grupo de caballeros desconocidos cargó contra los ingleses y cambió el curso de la batalla. Los cronistas los llamaron los Caballeros de la Muerte, porque aparecieron de la niebla y desaparecieron igual. Llevaban mantos negros, pero debajo se veía el blanco templario. Tercera parada, Suiza. De repente, en 1310, aparece un país nuevo, sin rey, sin nobleza, con un sistema bancario secreto y una bandera que es la cruz templaria al revés. Y desde entonces, nadie toca Suiza. Cuarta parada, la masonería. En 1717 aparecen logias que usan exactamente los mismos símbolos, los mismos grados secretos, los mismos juramentos. Y en el grado 33, todavía hoy se representa un caballero vengando a Jacques de Molay. El sello del dólar estadounidense, el ojo que todo lo ve sobre la pirámide truncada. Ese ojo estaba en los sellos templarios del siglo XIII. Los bancos más antiguos del mundo, todos fundados por familias que reconocen públicamente sus raíces templarias o rosacruces. Y cada vez que hay una crisis financiera mundial, siempre aparece alguien en la sombra que mueve los hilos para que el sistema no caiga del todo. Pero tampoco se arregle nunca, porque el plan no es dominar el mundo. El plan es mantenerlo en equilibrio hasta que el niño regrese. Y hay señales que no pueden esconder. En 1944, los aliados encontraron en una caja fuerte nazi un documento templario original del siglo XIII. La profecía decía: cuando el águila pierda sus alas, la cruz florecida volverá a la luz, y la sangre hablará de nuevo. Y desde 1945, los símbolos templarios están por todas partes. No es moda, es anuncio, porque están preparando el terreno. Y la prueba final es esta. En 2011, un equipo noruego encontró los restos de una de las 18 galeras de La Rochelle. Dentro, envuelto en cuero templario, había un cofre pequeño. Dentro del cofre, un mechón de cabello negro y una nota. Cuando la sangre vuelva a hablar, la cabeza despertará, y el mundo recordará quién fue su verdadero rey. El mechón fue analizado. ADN mitocondrial intacto. Coincide con ciertas familias que hoy ocupan posiciones que nunca sabremos, y la nota termina con una fecha que ya pasó, y otra que está por llegar. ¿Te das cuenta? Los templarios no se escondieron, se multiplicaron, esperaron. Y ahora mismo, mientras escuchas esto, alguien está decidiendo si ya es la hora. Capítulo 10. El secreto, que aún está enterrado y ahora, silencio. El tipo de silencio que solo se siente bajo toneladas de piedra antigua, donde ni el viento ni el tiempo se atreven a entrar. Estamos de nuevo en Jerusalén, año actual. La cúpula de la roca brilla dorada sobre el monte del templo, y millones rezan mirando hacia allí sin saber lo que hay debajo de sus pies. Debajo hay 3 niveles que nadie ha vuelto a pisar desde que los 9 caballeros sellaron la puerta por última vez. Primer nivel, las caballerizas de Salomón, abiertas al turismo, vacías, inofensivas. Segundo nivel, los túneles que los arqueólogos recorren en secreto, con miedo y siempre en grupos de 7. Tercer nivel, la cámara octogonal de obsidiana, donde las tablillas de luz endurecida siguen brillando sin electricidad. Y más abajo, la sala circular, donde la cabeza espera con los ojos cerrados, y el arca sigue conteniendo lo que nunca debió ser liberado. Nadie ha vuelto a entrar, pero algo sigue saliendo. En 1967, un rabino militar entró solo y salió diciendo: «Ellos siguen ahí y saben que hemos vuelto». En 2019, Georradar ultrasecreto
Detectó una cavidad cúbica de 2,5 metros justo debajo del Santo de los Santos. No refleja ondas, absorbe todo. Y cada viernes 13 o solsticio, los sensores sísmicos registran un latido. Solo desde el monte del templo. Porque lo que los 9 entendieron, y sus herederos han protegido durante 900 años, es esto: no encontraron un tesoro. Encontraron la prueba de que la historia que nos contaron es una mentira amable. Encontraron que alguien estuvo aquí antes, alguien que enseñó a Salomón, que habló con Moisés y que dejó instrucciones claras. Cuando el hombre esté listo para ser Dios, que baje y tome lo que es suyo. Y los templarios decidieron que nunca estaríamos listos. O quizá que solo algunos estarían listos. Por eso siguen aquí, en los bancos, en los gobiernos, en las familias que nunca enferman y siempre ganan. Por eso el mundo financiero nunca cae del todo. Por eso las guerras siempre terminan dejando el mismo tablero. Por eso los símbolos siguen apareciendo, porque están esperando la señal. La señal de que la sangre ha madurado, de que el niño prometido ya no es un niño, de que la cabeza puede volver a hablar sin volvernos locos. Y cuando ese día llegue, el monte del templo se abrirá solo, porque la piedra reconocerá a quien lleva la marca. Y entonces veremos qué hay realmente dentro del arca. Veremos si la cabeza sigue teniendo lengua. Veremos si las tablillas todavía brillan. Y sobre todo, veremos si teníamos razón al tener miedo. Porque el secreto que aún está enterrado no es un objeto, es una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿y si todo lo que creías sobre Dios, sobre el poder, sobre quién manda de verdad en este mundo, fue solo la versión para los que nunca bajarían a mirar? Los 9 caballeros bajaron, vieron, y decidieron que tú y yo no estábamos preparados. Pero quizá, solo quizá, ya casi es la hora. Si esta noche, al cerrar los ojos, sientes que algo te observa desde muy abajo, no es imaginación, es el secreto recordándote que nunca se fue. Gracias por bajar conmigo hasta el fondo. Gracias por no apartar la mirada cuando ya no había luz. Si quieres seguir despierta la llama, si quieres que sigamos abriendo puertas que deberían seguir cerradas, suscríbete a Historias de Medianoche. Activa la campana. Porque lo que viene después ya no se cuenta en voz alta. Se susurra. En la oscuridad. Donde siempre estuvo. Nos vemos en el próximo descenso. Cuando estés listo para saber qué hay realmente detrás del próximo sello. Hasta entonces, vigila tus sueños. Y no mires demasiado tiempo hacia abajo, porque algo te está mirando de vuelta.